Muy buenas a toda la audiencia de puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Les saluda Edgar Fonseca, editor. Una nueva edición de las conversaciones que sostenemos periódicamente con personalidades del acontecer nacional e internacional. En esta oportunidad conversamos con el licenciado Randall Zúñiga López, recientemente designado director general del organismo de investigación judicial tras una vacante de 10 meses en el cargo, tras el repentino fallecimiento el 2 de noviembre anterior del licenciado Walter Espinosa, de vasta experiencia en la institución y en el Poder Judicial. Muy buenas tardes, don Randall. Muy buenas tardes, tenga usted, don Edgar, y también un saludo muy especial a todas las personas que sintonizan su estimable canal. Sin duda alguna, asume usted el puesto de director general del OIJ en un momento crucial. Usted mismo lo calificó en las declaraciones posteriores a la designación como un momento álgido de la situación de violencia criminal en el país. Pero antes de entrar en el tema a profundidad y sobre la temática de las prioridades suyas, expectativas y prioridades, permítame compartir con nuestra audiencia quién es el nuevo director del OIJ de 47 años con una licenciatura en Derecho y Notariado de la Universidad de San José, licenciatura en Ingeniería en Sistemas Informáticos por parte de la Universidad ULACIT y con un plan de estudios completos en Ulicori, funcionario del Poder Judicial desde 1998. En el 2003 ingresó a la OIJ escalando desde puestos iniciales hasta llegar a cargos de alta responsabilidad en la unidad de análisis criminal, jefe de la plataforma de información policial, subjefe de operaciones, de planes y operaciones y jefe de esa misma unidad, hasta abarcar el puesto de subdirector y director interino con motivo del deceso del licenciado Walter Espinosa. En un reciente post, el director del OIJ, don Rafael Ángel Guillén, aseguraba que usted procede de Punta Arenas, que usted viene con un largo currículum de formación profesional. Para compartir con nuestra audiencia, don Randall, ¿dónde nació usted? ¿Dónde estudió? ¿Y por qué llegó al OIJ? Bueno, muy bien, muchas gracias, don Edgar. Sí, efectivamente, yo nací en Punta Arenas, ahí pues crecí, estudié en la Escuela El Carmen de Punta Arenas, posteriormente estudié en el Colegio Técnico Profesional del Roble en Punta Arenas. Me gané una beca para estudiar en el extranjero en el año final de colegio y terminé el bachillerato de colegio en el William R. Boone High School en Orlando, Florida. Posteriormente a esto empiezo a estudiar administración de empresas en la UCR sede del Pacífico y en ese momento pues también consideré importante empezar a estudiar Derecho. Entonces me meto a estudiar las dos carreras, tanto Derecho como Administración de Empresas, y estando en la carrera de Derecho, conozco a varios compañeros actuales de OIJ y algunos que ya no están, que se jubilaron, y ellos son los que me empiezan a hablar del OIJ, que podría ingresar a OIJ, y bueno, eso me motivó, hice las pruebas, hice los exámenes, ingreso a OIJ en julio del año 98 en la sede regional de Liberia. Allí inicio como investigador policial. Estuve varios años y bueno, en una sede regional pues se ve todo tipo de delitos. Se ven fraudes, robos, asaltos, homicidios, etcétera. Entonces a mí me correspondió en esa época pues ver todos los tipos de delitos que generalmente se manejan aquí en OIJ. Posteriormente a esto surge la posibilidad de ser analista criminal y a mí siempre me ha interesado mucho la tecnología. Eh, Logro pasar a las pruebas de analista criminal y empiezo como analista criminal, primero en Liberia, posteriormente en la sección de fraudes y ya después en la unidad de análisis criminal de OIJ. Cuando se va el jefe que estaba allí, don Carlos Navarro, pues yo sería el segundo jefe de la unidad de análisis criminal como jefatura en su momento, posteriormente haciendo como jefe de plataforma de información policial y ya me consideran para que sea subjefe de planes y operaciones, luego jefe de planes y operaciones. En este interín saco 3 maestrías, una maestría con énfasis en operaciones, otra maestría con énfasis en calidad y una tercera maestría con énfasis en talento humano. Y ya para este entonces ya tenía la carrera de informática y también tenía la carrera de derecho.
Y hace poquito, este año, ya me licencié, soy graduado en criminología, hace poquito tuve la graduación. Entonces, más o menos esta es la perspectiva mía en tanto a nivel familiar como a nivel de recorrido dentro de la institución como policía primero y ya después en diferentes puestos de jefatura. Bueno, periodismo.com en entrevista con el nuevo director general del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, licenciado Randall Zúñiga López, asumiendo el cargo en uno de los momentos quizá más críticos a lo largo de la reciente historia del organismo, de los 50 años, está cumpliendo en este 2023 la institución, y usted mismo reconocía un momento crítico para la sociedad en cuanto al alza y a la gravedad de esa alza de la violencia criminal en el país. Si usted pudiera resumirle a la audiencia y a la opinión pública, don Randall, ¿cuáles son al menos tres objetivos clave de trabajo que se impone usted al asumir la dirección en esta expectativa tan crítica de inseguridad para el país en estos momentos? Sí, claro, nosotros tenemos algo que se llama el modelo de efectividad de los servicios policiales de investigación. Dentro de este modelo, pues hay cuatro grandes áreas, se las voy a comentar más bien. La primera área, evidentemente, es investigación. Allí tenemos tres grandes componentes. Uno es investigación tradicional, el otro es investigación de hechos de corrupción y finalmente, uno de los más fuertes, evidentemente, es investigación de crimen organizado. Para cada uno de estos modelos tenemos estrategias diferenciadas para poder contrarrestar la criminalidad. Voy a darle unas cuantas, en realidad son muchas más. En el caso de crimen organizado, nosotros tenemos una herramienta llamada Decisor, significa Diseño Estratégico para el Combate Institucional sobre Organizaciones Criminales y la Resiliencia. Esta es una matriz que nos permite ponderar los grupos criminales dependiendo de su fortaleza, dependiendo de la capacidad que tengan para hacer daño a la sociedad, dependiendo de los enlaces o coordinaciones que tengan con grupos criminales de otros países, etcétera. Posteriormente la hicimos como una herramienta informática y esto lo que nos ha permitido es darle seguimiento y trazabilidad a más de 284 grupos criminales que ahí están incluidos, de los cuales ya se han desarticulado en los últimos 3 años más de 100 grupos criminales. Como parte de la estrategia dentro del crimen organizado, también tenemos algo que hemos utilizado, que es tomar la información de las denuncias confidenciales de la línea 808.645 de OIJ, más la línea 1176 de Policía Control de Drogas, y incorporamos en una sola base de datos toda esa información. Entonces, si en un lugar están hablando de Edgar y que Edgar es el que vende drogas y después esa información es corroborada por otro dato que se genera a nivel de PCD, pues ya nos da un insumo muy importante para poderlo trabajar. Nosotros cada año tenemos entre 130 a 150 grupos de mediana tabla, por así decirlo, criminales que se asignan a las sedes regionales y estas las empiezan a trabajar. Aparte de esto, para lo que es la delincuencia siempre organizada, pero que tienen el vendedor final, el último eslabón dentro de la criminalidad, que es el que se dedica a vender la droga al menudeo, que se llama narcomenudeo, tenemos la estrategia 3-2-1. La estrategia 3-2-1 lo que significa es que se hacen 3 fijaciones o fotográficas o de video que en un sitio están vendiendo droga. Puede ser en la calle, en vía pública, o puede ser en lo que se denomina tradicionalmente como un búnker. El 2 significa que se hacen 2 precompras de droga a esa persona que está vendiendo droga en la calle o que está vendiendo droga en un búnker. Y el 1 significa un decomiso que se le hace a terceros, o sea, compradores que van al sitio a comprar droga y después cuando salen de allí les decomisamos la droga. Esto lo que nos posibilita es hacer 6 acciones y antes necesitábamos hacer 6 precompras. Entonces, lo que nos ha hecho es que nos reduce los tiempos significativamente. Imagínense ustedes que las 3 fijaciones en video las podemos hacer un día, la compra de una precompra la podemos hacer un día y la otra precompra otro día después, o sea, el segundo día. Y el decomiso a un tercero se puede hacer en ese mismo día 1 o en el día 2. Entonces,
2 días ya tenemos evidencia suficiente para determinar que una persona efectivamente está vendiendo droga y son 6 acciones en una sola. Entonces, esto lo que nos ha facilitado es en plazos muy, muy cortos poder desarticular vendedores terminales que están en las calles. Aparte de esto, bueno, también tenemos la estrategia en el caso de los delitos tradicionales. Y aquí hay una parte muy importante, don Edgar, que hay que establecer. Hay que conocer y comprender cómo es que se cómo fluyen, perdón, la economía del delito, cómo es que los delincuentes generan sus ingresos. Don Edgar, si a usted le roban su tablet, su computadora o su celular, el delincuente pues poco va a hacer con eso porque necesita monetizar este robo. ¿Qué hace este delincuente? Generalmente se lo lleva a un intermediario, que ese intermediario va a ser un receptador, un topador, como se le conoce popularmente, y esta persona es la que dinamiza el delito, porque es la que se encarga de colocar la computadora, el celular, es la que sabe qué es lo que la gente necesita o quiere comprar en el mercado ilegal. Esto fue un estudio que realizó en su momento el señor Gary Becker, Premio Nobel de Economía, por entender e interpretar cómo es que los delincuentes monetizan sus ganancias de manera ilegal. Entonces, nosotros nada hacemos, don Edgar, únicamente con detener a la persona que se roba un celular, que se roba una computadora, que se roba un televisor, que se roba un vehículo, porque hay un intermediario que se va a encargar de dinamizar ese delito. Una persona que se roba un carro, pues va a tener que llevarlo a un taller mecánico para que le quiten las partes y lo puedan vender en repuestos, que la venta de repuestos de un vehículo pues genera mucho más ingreso que vender un vehículo completo. Por ejemplo, si alguien se roba una alcantarilla o se roba cable, pues nada va a hacer con esa alcantarilla y nada va a hacer con ese cable. Tiene que llevarlo a una chatarrera para que lo fundan y allí poder vender estos artículos como cobre. Entonces, ese intermediario lo vamos a empezar a atacar. Cuando vemos las estadísticas de los casos resueltos en los últimos años y que tengan un intermediario como un receptador o topador, vea, son 2 condenas al año, tal vez 3 condenas al año, eso es lo que hay. Entonces, hay todo un mercado ahí que existe y que es dinamizado debido a esta figura y que no se está tomando en cuenta. El segundo gran elemento que yo le quiero comentar a usted es que nosotros no nos podemos quedar únicamente con la detención del grupo criminal. Es necesario, es imperativo quitarle las ganancias que tienen estos grupos criminales. Nada hacemos con ponerlos en prisión si desde prisión siguen moviendo los hilos para que puedan generar más ingresos económicos al grupo criminal. Entonces, no solamente es ponerlos en prisión, sino también los bienes, las cuentas, las propiedades, los carros, todo lo que tengan es importante para nosotros quitarlo. Pero además, esto es un gran beneficio para OIJ. Si no estuviese la regla fiscal, nosotros podríamos generar un ingreso del 40% de lo que se están sustrayendo. Entonces, para nosotros es bastante importante porque no solo se le quita el dinero a los delincuentes, sino que ese dinero pasa en un 40% al OIJ. La tercera gran parte de este gran plan que nosotros manejamos, y esto, don Edgar, usted lo puede bajar, está en internet, fue realizado por mi persona en el año 2019, está en el reporte de situación OIJ 2019, a partir de la página 75, y ahí se explica un poquito más a detalle. La otra gran parte es lo que es la prospectiva policial y la resiliencia de los grupos criminales. Nosotros, desde que inició este año, más o menos a mitad de febrero, ya sabíamos que los homicidios iban a terminar entre 850 a 900 homicidios. Si me pregunta el día de hoy, pues andamos muy probablemente un poquito por encima de esos 900 homicidios. Pero el hecho de que nosotros con esa perspectiva supiéramos de antemano que eso iba a suceder, nos ha permitido generar acciones para que la policía, aún a pesar de este aumento, pueda ser competente a nivel de la resolución de los casos. No le digo que estamos a un 100% de capacidad operativa, pero por lo menos no estaríamos tan re mal como podríamos estar a estas alturas del año con una cantidad de homicidios que ahorita andan en los 603, muy por encima del total de homicidios del año 2021 y con la mayoría de provincias de este país exceptuando Alajuela, ya superando la cantidad de homicidios que se dio por completo el año pasado, o en el caso de Punta Arenas y Limón, que solamente le faltan como 8 o 7 homicidios para superar el total de homicidios que tuvieron esas provincias el año pasado.
Entonces, esto lo que nos ha permitido es poder mover recursos, poder generar pasantías, capacitación, diferentes estrategias para poder saber lo que se viene. Otro detalle importante de esta perspectiva es el caso de los fraudes informáticos. Cuando me refiero a fraudes informáticos es cuando una persona se hace pasar por un agente del banco o alguien que le está informando que le van a cometer una estafa, entra a tal lugar, digita su usuario y su clave y con eso le roban el usuario y clave y hacen transferencias de la cuenta de la persona afectada. Solamente en el estudio que nosotros realizamos hace poquito, pudimos determinar que la afectación para los costarricenses fue de 120.000 millones de colones. Cuando yo le hablo de esa cifra de 120.000 millones de colones, para que lo tengan en perspectiva, la estimable audiencia, el presupuesto de OIJ de un año completo, donde nosotros le pagamos a todo el personal de OIJ, los alquileres, los carros, chalecos, todo eso, significa 107.000 millones de colones, 107.000 millones de colones. Y esos 120.000, pues evidentemente es muy superior. Pero también nos sirve para poder tener en cuenta qué va a suceder, por ejemplo, con el gota a gota, que ha venido un aumento desde el año 2020 para acá. Entonces, este otro componente de lo que es la parte de prospectiva y resiliencia es muy importante. La resiliencia, lo que nos permite saber si nosotros vamos a desarticular un grupo grande de un área de San José, ¿qué va a suceder? Se va a generar una lucha entre los grupos criminales por el territorio que quedó vacante o se va a posicionar más bien otro grupo allí y nos va a generar más cantidad de problemática criminal. Entonces, esta otra parte también es muy importante. Y el último componente, que en lo cual también somos bastante buenos, es la parte de compartir información con otros cuerpos policiales. Nosotros estamos afiliados a lo que es Ameripol, a la Comisión de Jefes y Jefas de Centroamérica y también evidentemente a Interpol. Entonces, todas estas acciones que estamos haciendo es parte de lo que pretendemos poder generar como insumos para hacer un abordaje sistematizado y profesional planificado de los casos de investigación que tenemos a nuestro cargo. Y bueno, en realidad, como digo, son muchas acciones más, pero me voy a concentrar en estas para no gastarle todo el tiempo de su estimado programa. Puroperiodismo.com en entrevista con el nuevo director general del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, licenciado Randall Zúñiga López, electo por una mayoría de 20 magistrados el pasado lunes 28 de agosto, tras un periodo de 10 meses de vacancia en el cargo tras el deceso del licenciado Walter Espinosa. Usted ha hecho un resumen de las diferentes estrategias con las que estarían enfrentando desde lo que es el organismo de investigación judicial estas amenazas del fenómeno criminológico. Pero, don Randall, el ritmo de la violencia criminal en el país no cede y las cifras no ceden a pesar de las operaciones de contingencia que han implementado en un marco de operaciones interinstitucionales, OIJ, Seguridad Pública, Fiscalía. ¿A qué atribuye usted este crecimiento en cifras, en el ritmo y en la gravedad? Pues mira, definitivamente hay una consolidación de los grupos criminales. Ahorita ellos tienen a pesar de las acciones que ha hecho la policía, que yo te puedo contar a vos la cantidad de casos grandes que hemos podido desarrollar y desarticular grupos criminales, el hecho de que siempre haya o exista un interés pecuniario, un interés de dinero de por medio, es lo que genera la posibilidad de que persista el delito. Hay un filósofo bastante interesante que es de la escolástica medieval, se llamaba Santo Tomás de Aquino, y decía que la criminalidad pues nunca iba a terminar. Por más acciones que se hicieran, la debilidad humana era tan grande que pues siempre iba a haber delito. Incluso decía Santo Tomás de Aquino que dentro de los círculos de las personas más virtuosas, por ejemplo los santos, podría encontrarse algo que se viera como un defecto y lo señalarían como una disconformidad o una no conformidad. Entonces, tenemos que partir de que a pesar de que se hagan acciones puntuales y concretas, la criminalidad siempre va a existir. Que se puede contener, que se puede disminuir, sí, pero la criminalidad es un fenómeno que va a existir siempre. Ahora, la situación que se ha generado es que diferentes grupos, generalmente de Limón, que es una provincia que a nivel de índices de desarrollo humano están muy por debajo
del promedio nacional y que también es una provincia que desdichadamente los niveles de educación, los niveles de empleabilidad, de salud, pues no son siempre los mejores. Allí hay un bono demográfico, así se llama, siendo que más del 55% de los habitantes de la provincia de Limón están comprendidos entre una edad de entre los 9 y los 19 años de edad. Entonces son personas que el 72% de estos jóvenes pues van a terminar sin un noveno grado aprobado, según las estadísticas que se tienen. Entonces esto lo que va a generar es que no tengan acceso a trabajos, digamos, bien remunerados, y al no haber tampoco mano de obra calificada en la región atlántica, pues no va a permitir que grandes empresas puedan instalarse allí porque no tienen el personal capacitado para poderlo asumir o para poderlo consumirlo. Entonces, es un fenómeno que se está dando, que ya la persona va entrando en una vorágine, jóvenes de 13, 14 años, se van iniciando en el mundo de la criminalidad y son reclutados por los grupos criminales porque saben que al ser menores de edad, pues no se lleva un registro con el nombre y apellido de ellos, pueden cometer cuantos delitos quieran, que no van a ser visibilizados bajo una repitencia o un agravamiento de las penas. Para la policía se complica porque hay que llevar 2 legajos de investigación por aparte, y también son jóvenes que no han completado una socialización como tal, entonces son más manipulables. Entonces, este factor, más el hecho de que la droga, en este caso cocaína, haya bajado de precio. Anteriormente un kilo de droga se transaba aquí en Costa Rica por $7,000. Ahorita en diferentes intervenciones telefónicas hemos oído que los kilos de droga lo están vendiendo entre $3,000 y $3,300. O sea, hay una sobreproducción, hay más posibilidades de vender droga. Y sumado también al hecho de que la marihuana procede tanto de Colombia como de Jamaica, siendo que se está dando un posicionamiento mayor de la marihuana colombiana, pues ha generado toda una explosión de posibilidades infinitas de negocios, de generar dinero abundante para los grupos criminales, y esto lo han aprovechado y ahora están haciendo como tipo de franquicias. Yo en algún momento estaba dando una alerta de que aquí se podría generar un mega cártel. Nosotros tenemos el concepto de lo que es el mini cártel criollo, que son grupos pequeñitos con un cabecilla, con algunas personas que se dedican a la parte financiera, a la parte de logística, a la parte de comisión de delito, a la parte de lavado de dinero, etcétera. Pero ya lo que estamos viendo es otra situación diferente, es grupos de limón que están abriendo, por así decirlo, franquicias o sucursales en otras partes del país. Entonces ya vemos cómo están llegando a la parte del Pacífico Norte, Pacífico Central, Pacífico Sur, de la parte del Agüetar norte del país, y también ya están empezando a avanzar dentro de lo que es el gran área metropolitana, lo que es el límite de la GAM en occidente y el límite de la GAM de oriente. Entonces, se está dando una consolidación de grupos criminales, y por otro lado, y aquí viene el detalle, porque es que no se genera una reacción tan fuerte, tan importante, los cuerpos policiales están viendo maniatados por varias legislaciones que se han generado en los últimos años. Y le puedo dar cualquier cantidad de legislación. Le puedo decir que tenemos lo que es la reforma para que exista una regla fiscal en el país. Esto lo que significa es que yo no puedo gastar más de mi presupuesto nominal. Entonces, si se tienen recursos que se le quitan al narcotráfico y se liquidan en efectivo posteriormente, al OIJ, a Fuerza Pública, a diferentes instituciones, debería llegar un dinero extra, entre 2, 3 millones de dólares, que a la sazón para Costa Rica, pues, que le llega al OIJ 2,000 millones de colones extra. Imagínense lo que podemos comprar nosotros con drones, con diferentes herramientas tecnológicas. Además, aparte de esto, se han generado otras leyes como la ley de finanzas públicas, que esta ley de finanzas públicas bajó el salario del personal, y posteriormente ahorita la ley de marco de empleo público ha congelado, ha precarizado los salarios del personal. Entonces, una persona, sinceramente, don Edgar, no se va a esperar 10, 20 años para que le hagan un aumento de salario, se va a la calle, y esto conlleva una situación
masiva de salida del personal con experiencia, personal que durante muchos años ha logrado resolver casos, que tiene informantes y tienen que ser sustituidos con personal 0 kilómetros, por así decirlo, personal que no tienen conocimiento de investigación, que hay que mandarlos a capacitación, y la experticia para lograr ser un buen investigador, pues dura su tiempo, dura algunos años. Entonces, se ha generado toda una serie de situaciones que ni siquiera estoy sumando acá alguna otra legislación como menores desaparecidos. Vea, es algo tremendo para nosotros el tema de los menores desaparecidos, porque aquí en Costa Rica no existe, no se da el fenómeno de que sistemáticamente existan grupos criminales que sustraen a menores, se los llevan a otros países, los vendan. Eso no existe. Lo que tenemos acá son situaciones de que un menor o un mayor de edad simplemente tiene un diferendo con su familia, tal vez de pronto encuentra el amor de su vida o está en un estado depresivo o lo que sea, se aleja de la familia y entonces, a pesar de que no hay un delito de por medio, OIJ tiene que ir a buscar a ese menor, tiene que ir a buscar ese mayor de edad. Y vea, un menor desaparecido para una oficina significa prácticamente la paralización de la oficina durante 2-3 días hasta que se ubica este menor de edad. Entonces, aparte de esto de menor de edad, yo le puedo decir que han habido incrementos en otras leyes, por ejemplo, ley de acoso sexual callejero, que todos estamos de acuerdo en esa ley. Ley de bienestar animal, también estamos de acuerdo. Yo tengo una gatita que se llama Daina Patricia, y si le pasara algo, pues soy el primero que me enojaría y buscaría la forma de llevar a las personas ante los tribunales. Pero son leyes que no han generado recursos a la policía. Entonces, hemos recargado de diversas funciones, tanto a la policía administrativa como a la policía científica, que en este caso es OIJ, y ahora ha llegado el momento que se ha unido con el tema del aumento patrimonial de los grupos criminales por las ganancias que están teniendo a nivel de crimen organizado, que pues nos ha generado una situación bastante compleja. Vea usted que la ola de homicidios, lejos de disminuir, tiende a aumentar. Solo el hecho, vea que un año, ya si de por sí en 10 años es bastante malo que los homicidios aumenten un 30 o un 40%, en un año nada más que haya aumentado entre un 30 o 40%, ahorita está para 42% la métrica que tenemos nosotros, es bastante grave. Entonces, todas estas situaciones que de alguna forma también el Estado costarricense, por los problemas fiscales que ha tenido, ha generado, pues ha debilitado las posibilidades de respuesta de los cuerpos policiales, y ahorita es importante tener claro que los costarricenses lo tienen definido, la principal prioridad es la seguridad, y entonces, siendo así, es importante dotarle de recursos a fuerza pública. Vea, la ley que graba las sociedades, las personas jurídicas, fue ordenarizada. Eso significa que Fuerza Pública no recibe el 90% correspondiente a esa ley. Ya está incluida dentro de su presupuesto, no creció nada. Entonces hay que retomar eso, hay que darle ese músculo, esa fortaleza a la policía. En su momento a Fuerza Pública le dieron 1000 códigos de policías, nunca llegaron. Ahorita por dicha le están dando 300 plazas a Fuerza Pública, insuficiente, creería yo, requieren más. OIJ ya también requiere más personal. Vea, aquí se nos ha incrementado terriblemente la cantidad de labor que tiene el Departamento de Ciencias Forenses con tantos muertos y también el Departamento de Medicina Legal. Y ni qué decir de los investigadores. OIJ en este momento ocupa al menos 600 plazas para poder hacer frente a todo esto y darnos la seguridad que durante 10-15 años vamos a poder tener bajo control este país. Pero se requiere de un liderazgo fuerte, un liderazgo efectivo, y por eso requerimos que o le solicitamos a la Asamblea Legislativa que busque las acciones necesarias para quitarles estas amarras que tienen los cuerpos policiales, y no solamente eso, que dote de los recursos que durante años le han asignado diferentes labores a la Policía Administrativa, al OIJ, y ya es necesario poder volcar la atención al tema principal, que es la criminalidad organizada, porque si no lo hacemos en este momento, que es el más importante, cuando volvamos la vista atrás y tengamos una situación más caótica, vamos a poder saber que este fue el momento de actuar, y de momento pues necesitamos que esa actuación ocurra. Convertamos con el nuevo director recién designado del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, licenciado Randall Zúñiga López, electo tras una carrera de prácticamente 20 años o más en el organismo,
desde los pasos iniciales hasta llegar a esta etapa de dirección. Y por esa experiencia acumulada suya a lo largo del camino, don Randall, es que va esta pregunta de sus expectativas de la gestión que espera el país en este momento tan particular en que usted asume la dirección del organismo de investigación judicial. ¿Qué posibilidades reales de contención de la ola de violencia criminal usted ve a mediano plazo? Vea, don Edgar, nosotros prácticamente todos los días de este año hemos estado sacando casos de homicidios. Hoy, por ejemplo, en Punta Arenas detuvieron a dos sujetos, bueno, a un sujeto lo detuvieron, el otro está en fuga, de 25 años de edad, que atentó contra la vida de un menor de 11 años de edad. Le dispararon solamente porque pertenecía a una familia X, entonces, como tipo de represalia, le hicieron tres disparos y por dicha el menor sobrevivió. Esa fue una tentativa de homicidio. Hace 2 días resolvimos también otro caso importante que se dio en la zona norte, anterior a ese en Guanacaste. Hace 4 días se resolvieron 4 homicidios en Batán de Limón. El OIJ sigue trabajando, el OIJ hace su labor de investigación, de identificar a las personas que cometen los delitos, pero no es suficiente, no es suficiente. Y usted tocó el tema principal, ¿qué se puede hacer de contención? Cuando tenemos a un paciente que se está desangrando, lo primero que hay que hacer es evitar que siga la hemorragia. Si sigue la hemorragia, el paciente se nos muere. Entonces, ¿qué hacen los diferentes encargados de la salud, médicos, paramédicos? Pues le aplican un torniquete, le aplican un opósito, algo para evitar que esta exsanguinación continúe. En este caso particular, eso es lo que se requiere, contención. La policía puede generar esta contención, pero si la policía no está en la calle, si no es visible, si no están los operativos en la calle, pues muy difícilmente va a ser. Fuerza Pública tiene un problema bastante importante en lo que es movilización. Es necesario que ellos tengan los recursos para que puedan movilizar con las patrullas, para que tengan más personal que haga disuasión en la calle, no solamente prevención, sino la disuasión policial. OIJ requiere el recurso. ¿Por qué? Porque nosotros ahorita estamos agarrando a la persona que cometió el homicidio, pero ese no fue el que mandó a matar a la otra persona. Hay una estructura criminal detrás de quien jaló el gatillo, que es el que genera los homicidios. Esa estructura de momento no le estamos pudiendo llegar debido a que hay una particularidad con el homicidio. El homicidio está como entre una pirámide, por así decirlo, de la criminalidad. En la parte baja o en la parte básica de esa pirámide podemos encontrar lo que son los robos, los hurtos, los asaltos. Después vamos a ver agresión con armas, extorsiones, gota a gota, etcétera. Y después, a la mitad de la pirámide, vamos a encontrar el homicidio. Por encima del homicidio podemos encontrar narcotráfico, podemos encontrar crimen organizado, podemos encontrar legitimación de capitales, anticorrupción. Pero el hecho de que nos concentremos tanto en el homicidio no nos permite escalar en la investigación de los otros casos. Entonces, hay que destinar recursos, entiéndase, personas, para que empiecen cada vez más a investigar los homicidios. Pero es el homicidio, no es la estructura criminal. Entonces, por eso yo le digo que es necesario, y yo entiendo claramente la problemática que existe fiscal. Pero, don Edgar, si algún familiar suyo estuviera con una enfermedad grave que necesita una operación, yo estoy seguro que ustedes harían colectas, sacarían un préstamo, lo que sea, se endeudarían para ayudar a este familiar, a este hijo, a que pueda vivir y que no fallezca. En este caso, pues yo entiendo que estamos en una crisis fiscal importante, pero ya es necesario volcar los ojos a la seguridad. Esta es una patria que lo vale, es una patria bella y hermosa. Es necesario, aunque se logre algún tipo de endeudamiento, que se le doten a los cuerpos policiales las herramientas necesarias, personal, tecnología, equipo, para poder hacer un combate directo contra estos grupos criminales, porque si no, vea, nos va a llevar a la trampa. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en conversación con el recién designado director general del organismo de investigación judicial, licenciado Randall Zúñiga López, en entrevistas sobre las prioridades, desafíos que enfrenta al asumir la gestión como nuevo director del organismo de investigación judicial. Dentro de estas conversaciones, el próximo 4 de septiembre estaremos en entrevista a las 11 de la mañana con el señor ministro de Seguridad, Mario Zamora, que está entrando a su 4.º mes de gestión
también en el ámbito de la seguridad del país y con los desafíos muy similares a los que estamos comentando en esta oportunidad con el director del organismo de investigación judicial. Dentro de la visualización que usted está haciendo, don Randall, de la gestión, de las prioridades, de en qué concentrar en este momento para tratar de devolverle cierto nivel de tranquilidad a la población, de seguridad. ¿Cómo ve usted, digamos, qué es lo más crítico? ¿Sicariato, narcotráfico, ciberseguridad o delincuencia común? ¿Qué es lo que usted le describiría a la población en este momento así? Es como el ejemplo que te daba, ¿qué es lo más crítico? ¿Alguien que se está desangrando, alguien que tenga el colesterol alto o alguien que tenga, digamos, el azúcar alto, ¿verdad? Evidentemente, lo más crítico es la persona que se está desangrando en este momento. Entonces, el sicariato o los gatilleros que están siendo utilizados producto de las guerras del narcotráfico es lo más prioritario en este momento. Y permítame explicarle por qué lo quiero decir de esta forma. Cuando yo le hablo a usted que hay una guerra entre varios grupos criminales, es porque están buscando cómo posicionarse dentro de una plaza, dentro de un mercado criminal que genera mucho dinero. Para darle un ejemplo, en las playas de Guanacaste, allí un paquete de marihuana pequeñito de 50 gramos podría costar perfectamente $50. Aquí en San José, pues costaría 10,000 colones. Entonces, esa plaza reviste interés para grupos criminales locales que son autóctonos de la zona y grupos que vienen de afuera que quieren esa plaza. ¿Por qué? Porque saben que les va a generar mucho dinero. Entonces, cuando hablamos de guerras o luchas por territorio, básicamente póngale un igual a dinero. O sea, lo que están buscando es dinero y les genera mucho. Entonces, por eso es que sean esas luchas entre los grupos criminales, se matan entre ellos muchas veces. En este año han matado a 15 personas de manera errónea, o sea, el ataque no iba dirigido a estas víctimas colaterales. El año pasado fueron 18, ya llevamos 15, entonces viene todo en aumento. Cuando vemos aquí en San José tenemos una alianza que se creó entre grupos medios y un grupo contra un grupo grande, fuerte del sur de San José. Entonces, estos grupos medios, al saber que este grupo grande, fuerte, fue condenado y está en prisión, empezaron la lucha aquí en San José. Nosotros tenemos una estadística que vemos que año con año venían bajando los homicidios. Se genera un evento en más o menos creo que era el 22 de noviembre que matan a un familiar, a un sobrino de unos de estos cabecillas del grupo criminal, y esto generó esa represalia del grupo afectado contra el grupo perpetrador y viceversa. Entonces, esto nos ha generado aquí en San José una vorágine de más de 25 homicidios y 4 víctimas colaterales. En Limón, cuando en Limón se nos genera un octuple homicidio que nunca había sucedido en la historia de Costa Rica, no sé si usted lo recordará, que fue hace como 2 años. Esto fue la mecha que encendió esta rivalidad y esta problemática entre los grupos criminales del cantón de Limón, ni siquiera de la provincia de Limón, del cantón de Limón. Entonces, estos hechos son los que vienen generando esta escalada de la violencia, y si el país de verdad no toma una determinación prontamente, no hace un esfuerzo para poder generar las herramientas o los recursos que se requieren para poder pararlo, yo le voy a decir a usted, don Edgar, que el otro año podríamos ver una estadística de 1,200 homicidios o al menos más de 1,000 homicidios, porque un homicidio que entre un grupo criminal genera la represalia del otro grupo y este otro grupo genera otra represalia contra el grupo criminal inicial y entonces van en aumento, o sea, va creciendo. Este mes, por ejemplo, terminamos en 84 homicidios, el segundo mes más violento de todo el año. ¿Y sabe cuánto duramos en generar 100 homicidios? 1 mes y 4 días. 100 homicidios. Mientras que para generar entre 300 a 400 homicidios se duró mes y medio. Entre 400 y 500 homicidios igualmente se duró mes y medio. Pero para generar de los 500 a los 600 homicidios solamente 1 mes y 4 días. Entonces, esto quiere decir que viene incrementándose. Y vea, yo no quisiera, ¿verdad?, que se tenga que fallecer 2, 3 criaturas inocentes, menores de edad, o alguien prominente de la farándula, de la política, para que el país reaccione. La historia latinoamericana nos ha dicho muchas veces que una sociedad muy probablemente va a reaccionar cuando sea una situación de estas. No hay necesidad de llegar a ese punto de inflexión. Nosotros como Costa Rica
tenemos la posibilidad ahorita real de reversarlo, pero es importante generar acciones al respecto. Puro periodismo Cutopón en esta entrevista, conversación con el director general del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, licenciado Randall Zúñiga López, recién designado por la Corte Suprema de Justicia al cargo, en un momento que él ha visualizado y lo ha descrito como bastante crítico para la seguridad del país y la demanda y la presión que hace por mayores recursos, tanto presupuestarios como tecnológicos, para el ámbito policial, tanto judicial como administrativo, en el combate de este nivel de inseguridad que atraviesa el país. Las recientes leyes, como la ley de control del crimen organizado, ¿cuánto ayudan a aliviar, a mitigar o a fortalecer el combate de este fenómeno que está viviendo el país? Mira, a nivel práctico operativo, ayuda a mediano plazo. Ayuda, por ejemplo, a mantener en prisión algunos cabecillas por más tiempo, pero a nivel inmediatamente de corto plazo, pues la ayuda es marginal, es tangencial, no genera tantas posibilidades como de pronto uno deseara. A mediano plazo sí va a ayudar, estoy de acuerdo, pero para hacer la contención que ocupamos en realidad es marginal la ayuda que pueda generar. Usted, digamos, de las prioridades, de los objetivos y de lo alcanzable que usted ve dentro de este marco de limitación presupuestaria, ¿qué le garantiza al país en los próximos meses de su gestión? Dentro de esa realidad tan crítica que ha esbozado de situación en cuanto a enfrentamiento del fenómeno criminológico. Nosotros seguimos trabajando, nosotros día a día tenemos una planificación que nos permite y nos asegura poder sacar de circulación diferentes grupos criminales. Sin embargo, lo que te quiero decir es que no tenemos la capacidad de abarcar absolutamente a todos los grupos criminales. Tenemos que hacer una priorización y entonces por estar sacando de circulación a algunos grupos grandes, otros que son medianos van consolidándose, van fortaleciéndose. Usted puede tener plena seguridad, don Edgar, que la mayoría o muchos de esos casos de homicidios nosotros los vamos a resolver, pero el tema no se limita allí. El tema es que hay que determinar cuáles son los grupos criminales que están generando esta delincuencia, cuáles son los que están pagando para que maten a otras personas. Y es allí donde nos va a costar un poquito más alcanzarlo. En el tiempo lo vamos a lograr, pero pueden pasar 1 año, 2 años tal vez para hacerlo. Y dentro de 1 año, 2 años, pues de igual forma los otros grupos pueden irse fortaleciendo. Es que por eso le digo que estamos en un momento histórico determinante y vamos a volver la vista atrás dentro de 1 año, 2 años, vamos a decir, aquí era en el momento cuando tuvimos que haber actuado y no digamos 1 año, 2 años después. Si se hubiera actuado cuando nosotros dijimos que el año iba a terminar entre 850 y 900 homicidios, el personal pudiera haber ingresado en este momento. Don Walter Espinosa, que Dios goce, yo me acuerdo, no sé si usted recordará que cuando fue una vez a Punta Arenas, esto fue en marzo del 2021, hace 2 años y medio casi. Él dijo que si no se hacía algo por Punta Arenas, se iba a generar una matanzinga. Él utilizó esa palabra muy particular, que de hecho está en el diccionario panhispánico de la lengua española. Y dicho y hecho, vea, Punta Arenas pasó de tener una cantidad de homicidios relativamente baja a dispararse a más de 100 homicidios el año pasado y ya este año va por 84 homicidios. ¿Qué hemos podido lograr en este corto plazo? Que la cantidad de homicidios que se tenía previsto que iban a suceder, por ejemplo, en Punta Arenas, que iban a suceder en Nicoya, pues que no se haya cumplido el pronóstico, la proyección inicial. ¿Por qué? Porque empezamos a generar acciones para debilitar a 2, 3 cabecillas importantes en Punta Arenas y esto es lo que nos ha generado que haya bajado considerablemente la cantidad de homicidios en Punta Arenas. En Nicoya había un sujeto que era el que nos estaba generando mayor cantidad de homicidios, le pusimos, por así decirlo, perdón por la expresión, la perseguidora y lo encontramos escondido allá en Acerrí, lo detuvimos y se ha bajado la cantidad de homicidios en Nicoya. En Limón, por ejemplo, había un sujeto que se le conocía como el ángel de la muerte, que asesinó presuntivamente a una señora allá en Tortuguero que estaba estudiando y además de eso lo tenemos vinculado en apariencia con otros casos más
y bueno, y fue y se detuvo. Entonces, la policía sí reacciona, la policía ejecuta. Lo que pasa es que la rapidez que nosotros deseáramos para poder darle más tranquilidad y más paz a este país no se está alcanzando. ¿Por qué se ha frustrado tanto el hallazgo del individuo alias Diablo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Existe pues toda una red alrededor de él. Yo estuve presente, que lo protege, ¿verdad? Yo estuve presente el día que Casito lo detuvimos. Él salió corriendo por un área donde desgraciadamente iba a aterrizar un helicóptero. Ese día hubo mal tiempo, el helicóptero tuvo que volverse a mitad de camino. Y cuando te digo que tuvo que volverse a mitad de camino, estoy hablando de media hora. O sea, nosotros de donde estábamos hasta llegar a la casa de este sujeto era media hora. Entonces todos salimos al unísono. Sale la caravana de OIJ y sale también el helicóptero. Cuando ya vamos de camino, la zona que tenía que llegar a este helicóptero quedó descuidada debido a que hubo mal tiempo y ese helicóptero tuvo que volverse. Pero si no, en ese momento lo hubiéramos detenido. Y este sujeto pues tiene una gran red de cuidado similar, y perdón por la comparación, a un sujeto en Colombia que hace muchos años generó también una gran problemática en Medellín, y él tenía también una gran red de cuidado que lo ayudaba y no permitía que los cuerpos policiales lo detuvieran. Pero este sujeto lo vamos a detener, y también la estructura criminal que está asociada a él. Entonces, esto es algo que va a suceder tarde o temprano, pero va a suceder. Licenciado Randall Zúñiga, si usted le tuviera que decir al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo tres decisiones clave, al menos que usted considere, para fortalecer esa respuesta desde el ámbito de la investigación policial, desde el ámbito de la prevención policial, desde el ámbito de la atención policial preventiva y represiva, ¿cuáles serían de cara a lo que espera la opinión pública de su gestión desde el OIJ? Lo primero que hay que decir es que se debe quitar la regla fiscal a los cuerpos policiales. Los cuerpos policiales no le generan un gasto al Estado, en el sentido de que los dineros que podrían ingresar a las arcas de las policías provienen de lo que se le decomisa al narcotráfico en gran medida. Entonces, es ilógico que se genere una regla fiscal, que yo entiendo que la hacen para que las instituciones no se endeuden más y el Estado no tenga que buscar presupuestos o préstamos extra para pagar ese endeudamiento. Entonces, esa regla fiscal orientada hacia lo que son las policías es totalmente nefasta. Eso no es procedente, no es correcto, porque no le está generando una deuda al Estado. Posteriormente, hay una serie de leyes importantes que están en la Asamblea Legislativa que necesitan tener más rapidez. Por ejemplo, el hecho de que las intervenciones telefónicas tengan un plazo para que el juez resuelva, que los allanamientos tengan un plazo para que el juez resuelva, que las aperturas telefónicas, perdón, que las aperturas de cuentas bancarias también tengan un plazo. Esa es una ley muy importante, junto a varias otras leyes que están allí. Y después, finalmente, como le digo, es importante, en estos momentos estamos en condiciones iniguales en la historia de Costa Rica. Entonces, bajo esa característica hay que dotarle a los cuerpos policiales de algún recurso extra que le permita salir de este bache, salir de esta situación, porque si no, va a ser más complejo. De que podamos mantener al país a flote, sí, pero va a salir mucha gente afectada, mucha gente innecesariamente va a morir. Se podría afectar el turismo, que es como el mayor ingreso que tiene el país. Hay 600,000 personas que dependen directamente del turismo, y también la inversión social, el clima de negocios del país podría verse afectado con lo que son los inversionistas extranjeros, que representan 3.500 millones de dólares al año al país. Entonces, estas situaciones son las que hay que sopesar. Al final, lo que OIJ está pidiendo para poder dar una respuesta más efectiva a lo que estamos haciendo son 8.000 millones de colones, que son aproximadamente como 14 millones, 13 millones de dólares más o menos. Eso es lo que requiere el OIJ para darle una respuesta ahora sí a toda esta situación, y nosotros tener la seguridad de que sí va a ser posible completarlo. ¿Son los carteles locales o los grandes carteles internacionales la mayor o menos a la seguridad del país? Los locales, los internacionales aquí, nosotros siempre hemos tenido presencia de cárteles o de representantes de cárteles internacionales, más nunca permanencia. Costa Rica como mercado es muy pequeño, don Edgar. O sea, usted no podemos comparar eh, la población
que podría ser meta de estos grupos criminales, descartamos a los bebés menores de 5, 6, 7, 8 años, a las personas ya muy adultas de pronto. Entonces, el público meta de estos grupos criminales pueden dar en 3 millones de personas que sean consumidores, inclusive mucho menor a eso, podrían dar en 100,000, 200,000, 300,000 personas que sean consumidores, inclusive puede ser menos, no tengo el estudio como tal. No se puede comparar con otros mercados como México, como Estados Unidos, como Europa, España, que tiene 60 millones de personas. Entonces, para los grupos criminales, Costa Rica no es negocio, por así decirlo, los extranjeros. Para los locales sí es negocio, porque para los locales ganarse $1,000,000 en un X tiempo, 6 meses o menos tal vez, pues es un dinero bastante importante. Pero para los grupos criminales eh, extranjeros, pues eso no significa una ganancia tan importante. Además que esos grupos criminales ya están innovando en el tema de fentanilo, que en Costa Rica ya hemos tenido 7 casos de decomisos de pastillas de fentanilo, aproximadamente 1,000 tabletas que se han logrado decomisar. Entonces, es una situación que ya los mismos grupos criminales están avanzando, están creando drogas que son mucho más adictivas, mucho más potentes y que son sintéticas, sin la necesidad de toda la logística que involucra o que implica traer la droga desde los países productores suramericanos. Y lo mejor de todo, lo peor de todo, es que estamos hablando de pastillitas muy pequeñitas, que usted las puede pasar en un bolso perfectamente y no hay esa detección como si fuera 1 kilo de cocaína, que evidentemente es más voluminoso. Entonces, Costa Rica como mercado para los grupos criminales es muy pequeño. Tendría que haber un cambio exponencial de esta proclividad de los costarricenses para consumir droga, que de momento no existe, para que pueda venirse a sentar un cártel mexicano acá o un cártel sudamericano. Lo que sí tenemos es presencia de hondureños, presencia de colombianos, presencia de mexicanos, eso evidentemente sí tenemos, e inclusive presencia de representantes o personas de los grandes cárteles, cuya labor aquí en Costa Rica es la de logística, lograr que las toneladas de droga que vienen del país, de los países productores suramericanos pasen o avancen hacia el norte del hemisferio o inclusive hacia Europa. Entonces, esa es la razón por la cual Costa Rica no es tan atractivo. Son grupos locales que pueden tener algún entrenamiento paramilitar o de algún índole en manejo de armas largas, sí puede ser, porque es parte de la logística, pero que exista un gran cártel interesado de hacer la clica Costa Rica 2023, no lo vemos de momento. Don Randall, muchas gracias. Mucho gusto, don Edgar, estamos a la orden para cuando lo tenga bien. Mire, si de esta conversación a usted le queda algún tema que diga, me gustaría finalmente darle a la opinión pública, compartir con la opinión pública y sobre todo con quienes toman decisiones a nivel ejecutivo y legislativo en cuanto a las necesidades de una institución como el OIJ, ¿cuál sería, don Randall? Bueno, yo voy a tomar estos pocos minutos que quedan, o pocos segundos, para hablar un poquito de lo que es el gota a gota. Ya hablé bastante, digamos, de las necesidades de la policía, de los recursos que se quieren, de las 600 plazas, de que equivalen a 8,000,000,000 de colones. Pero yo quisiera darles un consejo a la ciudadanía. La gente cree o interpreta que el gota a gota son unos rufianes que están allí y que les van todos tatuados y que les van de alguna forma a hacer firmar un documento, un pagaré para que acepten un crédito. No, así no es como trabaja el gota a gota. El gota a gota se muestra en redes sociales como una forma de obtener un crédito informal, una forma de obtener un crédito de manera comercial, que no tenga tantas regulaciones o no tenga tantos requisitos bancarios. Se lo venden muy bien a la persona cree que no está con alguien que está detrás del tema de gota a gota y pues cree que es un prestamista informal normal y entonces accede al crédito. Entonces cuando ya accede al crédito y empiezan las amenazas y empiezan las demás cosas, pues se da cuenta de que es gota a gota. Pero inicialmente cuando esto sucede, la persona cree que es un prestamista informal, comerciante común y corriente, y no es así. Entonces, esa es la parte que yo quisiera transmitir y darle de conocimiento a las y los costarricenses que tengan cuidado en este tipo de operaciones,
porque se pueden ver vistos, inclusive un comerciante informal normal podría vender esa cartera de crédito a una persona que se dedica al gota a gota. Entonces, esta es la parte que deberían de tener cuidado a la hora que quieren acceder a un crédito mediante un comerciante informal. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, les ha presentado una entrevista con el recién designado director general del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, licenciado Randall Zúñiga López. Le agradezco, licenciado, la gentileza de atender la entrevista, el espacio y la información que ha compartido, sus reflexiones con la opinión pública. Esta entrevista ha estado en vivo a través de la red de Zoom YouTube. Estará pronto también en nuestro sitio en puroperiodismo.com. Recuerde, próxima entrevista, conversación con el ministro de Seguridad, del licenciado Mario Zamora, lunes 4 de septiembre, el tema de la escalada de violencia en el país y sus observaciones, sus reflexiones tras 4 meses de gestión en el cargo. Les saludó desde San José, Costa Rica, Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima ocasión, en una próxima entrevista con personalidades del acontecer nacional e internacional. Muchas gracias.